Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, comenzamos con esta gran cambio que tuvimos un par de años atrás, que en el fondo viene a agregar con IVA a todos los servicios, a todos los servicios digitales. Les voy a compartir pantalla. Primero que nada, como lo dice el título, mi nombre es Felipe Gormaz, soy Tax Manager de Smart CFO. Somos una empresa de back office de administración y finanzas, llevamos casi 7 años en el mercado, así que finalmente atendemos muchos clientes y esto nos ha tocado verlo muchas veces. Hemos visto los problemas que han tenido nuestros clientes con saber cómo opera esto. Hemos también conocido los problemas que tiene nuestro propio equipo de repente tratar de explicar esto. Y creemos que era necesario seguir un poquito con estas tónicas de webinar que hemos hecho el último tiempo y venir a aclarar cómo funciona esto, cómo opera. Y yo, desde el punto de vista de empresario, o desde el punto de vista del administrador de una empresa o gerente de una empresa, saber un poquito en qué fijarme justamente con todo el tema de los hilos de servicios digitales. Tal cual lo dice esta lámina, esta ley, la 21.210, establece la obligación de pagar IVA por todos los servicios digitales que son básicamente consumidos en Chile. Según esta ley, queda, por ejemplo, todo lo que es la publicidad digital dentro de estos servicios, todo lo que son las plataformas digitales, todo lo que son la descarga de contenido, ya sea música, ya sea libros, películas, todo lo que sean descargas queda grabado con esto. Hay muchos servicios de esta misma índole, las licencias también tienen asociadas al uso de cosas, todo esto está grabado con IVA el día de hoy, y todos nuestros proveedores extranjeros están obligados a inscribirse en un registro de servicios impuestos internos para que puedan justamente cobrar y pagar este IVA correspondiente. Tienen que pagar un 19% del valor del servicio. Esto es para todas las empresas que prestan servicios digitales en Chile. Si hablamos, por ejemplo, de los ejemplos, para que vayamos familiarizándonos con esto, puede ser perfectamente Google Ads, Amazon Web Services, Google AdWords, que sobre todo las que más común nos toca ver a nosotros es tanto de Google como de Meta. Estas dos son las que más a nivel de empresa nos tocan ver, pero si lo llevamos al día a día de una persona natural, podemos tener perfectamente Airbnb, podemos tener Netflix, podemos tener LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, todo. Hay muchas que nos afectan en nuestro día a día y que como somos probablemente personas naturales que estamos exentos de IVA, en el fondo, excepto de declarar IVA en el fondo, finalmente estamos pagándolo en la cuenta y no nos damos cuenta. Lo que ocurrió es que nos subió la cuenta. Los aspectos a considerar con el IVA de los servicios digitales, primero que nada tenemos que agrupar a las personas ya sean públicas o naturales, personas y empresas en el fondo, para hablar de eso nomás, en estos dos grandes grupos, los que son afectos a IVA y los que están exentos de IVA. Para los que están exentos de IVA, lamentablemente este IVA que comenzó a regir hace un par de años atrás, lo único que hizo fue encarecer un poquito el costo de los servicios que nosotros estábamos usando. Para las personas naturales se traduce que antes pagaban 100, hoy día van a pagar 119 en todas las plataformas que estén usando. Para las empresas que son exentas de IVA, recordemos que hasta el 31 de diciembre la mayoría de los servicios eran exentos de IVA. Y para todas ellas, este IVA sencillamente lo que hizo fue encarecer también, igual que las personas naturales, en un 19% lo que ellos pagaban. Y esto, para las empresas exentas que continúan siendo exentas al día de hoy, no ha cambiado, y lo único que tienen que hacer estas empresas sencillamente es pagarle al proveedor, porque es el proveedor el encargado de recaudar este 19%. Si nosotros fuéramos a revisar la invoice de estas empresas cuando la emite una persona natural, nos daríamos cuenta de que en esa invoice viene detallado el IVA. Entonces yo le pago 119 a Meta y Meta finalmente, él es el encargado de pagar al servicio impuesto interno el 19%. Nosotros como persona natural no tenemos que hacer nada, sencillamente pagar nomás lo que corresponde y después Meta tendrá que enterar el impuesto en las fiscales. Para las personas jurídicas que son afectas a IVA, aquí ya, o personas naturales que sean afectas a IVA, en verdad, para cualquier contribuyente que sea afecto a IVA, esto es un escenario completamente distinto.
Aquí quien va a retener, el que está encargado de hacer la retención del IVA, va a ser la sociedad chilena, el fondo contribuyente chileno que tiene que retener este IVA. Entonces, aquí es muy importante que también nuevamente vayamos a revisar, primero que nada tenemos que mirar la configuración de nuestro, en el fondo, Tax ID en las plataformas, ir a Google, ir a Meta, a todas que correspondan, y tenemos que revisar que efectivamente aparezca como en esa plataforma que nosotros somos contribuyentes de IVA y que además estamos exentos de impuesto adicional. Son los dos clics que debemos hacer, básicamente para que nuestro proveedor extranjero sepa que somos afecto IVA. Ellos no tienen ni idea que nosotros somos afecto IVA. La única forma que nosotros podemos comunicarles a ellos en el fondo, de esta característica es en la configuración, en cada configuración de ellos. Ahí tenemos que nosotros indicar que somos afectos a IVA y que estamos exentos de impuesto adicional. Esa es primero que nada para revisar lo que tiene que ver con las invoices que nos emiten. Una vez que nosotros recibimos la invoice y insisto, somos contribuyentes afectos a IVA, nosotros tenemos que emitir una factura de compra. Y esta factura de compra finalmente viene con el IVA y nosotros tenemos que después incluirla en nuestra declaración mensual. Vamos a ver un poquito después cuál es el paso a paso para hacer esto, pero al menos les quiero dejar súper claro de que nosotros no le pagamos el IVA al proveedor extranjero, tenemos que retenerlo y mediante la factura de compra va a ingresar en nuestra contabilidad y va a ingresar justamente para poder pagar los impuestos. Primero, como les comentaba, emitir la factura de compra. Este es un proceso en el cual muchos no lo entendían, no sabían qué hacer efectivamente. Esto, primero que nada, no es una opción que esté abierta de forma fácil en el Servicio de Impuesto Interno. Es una opción que tenemos que solicitar. Hoy día se hace mediante petición administrativa, que tú tienes que presentar una serie de documentos. En el fondo, hay que decir que, dado que quieres cumplir con la ley, en el fondo, quieres poder pagar el IVA de los servicios digitales, quieres que te habiliten a poder emitir facturas de compra. Esto en el caso de que tú factures con el Servicio de Impuesto Interno, con la versión gratuita. Si tú usas otros proveedores de facturación, tienes que comunicarte con ellos y ellos tienen que hacer la solicitud a nombre tuyo a Servicio de Impuesto Interno. Generalmente, la mayoría de estas plataformas cobran por este tipo de servicio, varía entre 2 UF, he visto hasta unas de 3 UF, dan vuelta, pero es un pago único para poder emitir las facturas de compra. Estas facturas de compra se emiten de forma mensual o de forma trimestral. Yo recomiendo, y por eso lo estamos haciendo hoy día en marzo, porque aprovechando que la ley del IVA cambió justamente a los servicios, que hoy día todos los servicios están siendo afectos a IVA, desde el 31 de diciembre de 2022, o sea, en el fondo, para las empresas que hoy día están afectos a IVA, podríamos perfectamente emitir hoy día una factura de compra que cubra todo el primer trimestre. Entonces, por eso es importante que comunicarlo hoy día, para que no quede IVA fuera, no se pierda IVA en el fondo. Esta factura de compra, una vez que ya tienes la autorización del servicio, lo que hay que hacer sencillamente es ir a revisar las invoices que tienen, y algunas invoices vienen en pesos, otras vienen en dólares. Si por este caso vienen en dólares, tú tienes que usar el tipo de cambio del día siguiente, dólar observado el día siguiente, para transformarla en pesos, y ese va a ser el neto, va a ser la base de tu factura de compra que después tienes que agregar el IVA. Tú tienes que ir, en la página de Servicio de Impuesto Interno hay una lista donde están todos los proveedores internacionales inscritos, que es súper fácil de encontrar, son varias páginas y tienes que buscarlo. En caso de que tu proveedor no estuviera ahí, tienes que usar el RUT 55.555.555-5, y de esa forma vas a poder emitir tu factura de compra. Bueno, tal como les comentaba, hay que usar el dólar observado del día siguiente de la emisión de la invoice, y después de eso ya tienes emitida tu factura de compra. Esta factura de compra automáticamente va a entrar al registro compra-venta de tu empresa, y de esa forma vas a poder incluirla dentro de todos los IVA, crédito fiscal que tú vas obteniendo en el mes, y lo puedes agregar en el formulario 29. Esa es la primera parte de esta operación. Los aspectos a considerar. Primero que nada, tenemos que analizar si el pago que estamos realizando en extranjero por estos servicios está afecto a impuesto adicional. La ley ha sido súper clara, han salido varios oficios de que no debes pagar dos impuestos por la misma renta. O sea, en el fondo, si tú estás pagando IVA, no tienes que pagar impuesto adicional, y viceversa, si tú estás pagando impuesto adicional,
no tienes que pagar IVA. Aquí hay que revisar cuándo tú estarías exento de IVA. Por ejemplo, tenemos la ley la 14 letra F, que habla que las ventas menores en 1000 UF quedarían exentos de IVA. Esta es la ley que nació con Google hace bastantes años atrás, cuando Google, por toda la publicidad que hacían, sobre todo las pymes, en Google AdWords, querían grabar de forma retroactiva con el 35% toda la publicidad, y finalmente apareció este como tipo perdonazo, en el cual toda la publicidad quedó exenta de IVA hasta 100.000 UF. ¿Por qué es relevante esto de considerar? Porque, por ejemplo, analicemos cuál sería el caso de una empresa que sea exenta de IVA, por ejemplo, que preste, no sé, hoy día las sociedades profesionales, las que se configuraron como tal, siguen siendo exentas de IVA, y por ende, hoy día el IVA de toda la publicidad que ellas pagan es un gasto más, o sea, hoy día tenemos un gasto extra del 19%. Lo que podrían hacer ellas es eventualmente hablar con sus proveedores, en este caso con Google AdWords, por ejemplo, o con Meta, y empezar a pagar impuesto adicional. De esa forma, el impuesto adicional que ronda, imagínate el impuesto que sea 35%, sea el 10%, generalmente tú lo descuentas, haces un trato con Google que te considera, Google al menos lo hace, te respeta que el pago que tú haces de impuesto adicional como un abono al neto en el fondo. Entonces, si tú tienes que pagarle 100 a Google, perfectamente puedes pagarle 35 vía impuesto adicional, que se paga a través del formulario 50, y pagarle 65 directamente a Google, y en ese caso tu costo sería solamente de 100 lo que tú vas a llevar a tu resultado, y en cambio, si lo haces por la vía del IVA, tendrías que pagarle 100 a Google, y después 119, mejor dicho, porque Google te cobraría el 19% de más. Entonces, ya automáticamente al elegir el impuesto adicional, estarías ganando 19 puntos. Al fondo es algo no menor, sobre todo, por ejemplo, para las empresas de publicidad. Todas las que su principal costo es pagarle a Google, esto sí o sí es una gran, y están configuradas como sociedades profesionales. Este es el camino que deben tomar y deben sí o sí considerar pagar impuesto adicional por todos los servicios digitales que tengan. ¿Cómo se paga el IVA? Finalmente, con la emisión de la factura de compra, de esa forma entra nuestro registro compra-venta, y de esa forma nosotros tenemos el derecho de agregar este IVA dentro de todos los créditos fiscales que tenemos en el mes, y eso va a estar en la primera parte justamente, que va a estar restando de todos los débitos que nosotros tengamos. Pero nosotros todavía no hemos pagado el IVA, y aquí ocurre que tenemos el cambio de sujeto, donde nosotros somos los retenedores. En este caso, nosotros tenemos el IVA tenemos que agregarlo en el código 39. De esa forma, nosotros estamos pagando directamente, estamos pagándole al Estado, en el fondo al fisco, estamos enterando el IVA de servicios digitales. Se usa el código 39 con toda la factura de compra que nosotros recibamos. ¿Qué puede pasar, por ejemplo? Yo sé que esto muchas veces es neutro, porque finalmente, como el IVA lo agregamos arriba en las compras y lo pagamos acá, finalmente terminamos siendo un poquito un efecto cero en el fondo, por la sumatoria. Pero, por ejemplo, si no tuviéramos IVA débito fiscal en un mes, que no vendemos nada, pero sí tenemos, por ejemplo, estas facturas de compra que entraron, terminaríamos creando un remanente con esta factura, porque no teníamos ningún débito en el cual descontar, o sea, en el fondo, ¿qué descontar? Pero de igual forma tendríamos que pagar el IVA acá. Entonces, ahí sí se genera una diferencia, porque al no tener venta, esto se paga. O sea, el código 39 va directamente a pagarse. No se descuenta con el remanente, no queda así. Bueno, esa ha sido nuestra presentación, donde detallamos un poquito ya la operación que tenemos hoy día. Nosotros la quisimos hacer, abreviar, no irnos por todas las ramas. Creemos que de esta forma queda súper operativa, súper manejable para todas las empresas. Hoy día debemos sentarnos a mirar un poquito cómo está configurada nuestra plataforma, revisar que no nos estén cobrando el IVA de alguna parte para después volver a pagarlo acá. Eso pasa muchas veces, que no hemos hecho nada y sencillamente nos están cobrando el IVA de siempre. Nosotros después emitimos la factura de compra y se nos duplica el IVA. Es muy importante tener certezas de de cómo estamos tributando. Esto hoy día hay muchas empresas que todavía no adoptan una política sobre este tema, que la factura de compra nunca la han emitido, y es algo que hoy día al menos no nos ha tocado ver a nadie que fiscalicen todavía por esto, pero la información la tiene el Servicio de Impuesto Interno. O sea, esto es de fácil fiscalización.
Esto yo sé que se está adoptando de a poco, que no ha sido tan rápido, pero el deber ser es que esto esté operando está operando desde hace más de un año. Entonces, en el fondo tiene que estar esto operativo, tiene que estar controlado y sobre todo para las pymes no estar pagando IVA de más. Eso es lo peor que podemos hacer. Muchas gracias por su tiempo. Pasamos, creo que se va alguno.